En Springfield habitan muchísimas personas con personalidades un tanto peculiares, por lo que no es de extrañar que en muchas ocasiones terminen siendo personas tóxicas. Este es el video definitivo de Analizando Padres Tóxicos de Los Simpson, donde recopilo todos los padres y madres de Springfield que resultan ser malos padres, del más tóxico al menos tóxico. Estaré acomodando los personajes de peor a mejor basándome en mi opinión sobre cada análisis que hice, pero tú puedes acomodarlos como quieras en los comentarios. Como sabemos, el caso de Nelson es muy triste, pues fue abandonado por su padre, dejándolo solo con su madre, quien se embriaga constantemente, busca diferentes parejas regularmente, ya sea por fines monetarios o por placer, descuidando así a Nelson al grado de que en muchas ocasiones no tiene ni siquiera un lugar para dormir o un lugar seguro en el cual estar. No cuenta con una madre o un padre que se haga cargo de él en ningún sentido, nadie que se preocupe por él o le muestre algo de empatía, teniendo padres no solo negligentes, sino que ausentes en todos los sentidos. En el caso de Nelson, él anhela tener una familia o al menos padres que se preocupen por él tan siquiera un poco. Asimismo, Nelson alguna vez vio a Marge como una figura materna que nunca tuvo, pero siempre quiso. No es de extrañar que después de vivir una infancia de esta magnitud, Nelson sea un niño que tiene problemas en diferentes ámbitos de la vida, pues vivir en un ambiente con tantas carencias y estrés generan en él cierta agresividad que se ve reflejada hacia los demás, una baja autoestima, un desprecio o rechazo hacia sí mismo, teniendo actitudes destructivas, siendo muy propenso a desarrollar en un futuro actitudes antisociales, debido a la falta de empatía que le generó el ambiente en el que se desarrolló, además de una dificultad para comunicarse o adaptarse a la sociedad y a las normas sociales. Sin duda, los padres de Nelson son padres tóxicos en muchos sentidos, brindándole un ambiente y crianza que deja mucho que desear, ocasionándole bastantes problemas emocionales a Nelson. En este video hablaré de la relación que tiene el director Skinner con su madre, sin tomar en cuenta el episodio donde no resulta ser su madre real, ya que básicamente no tendría ningún sentido analizar esta relación. La madre de Skinner es una mujer mayor que vive con su hijo, que también ya es bastante mayor, aunque a decir verdad lo trata como a un hijo pequeño, sin una pizca de respeto o consideración. Es una relación enfermiza de ambas partes. Pero empezaré con su madre, pues es una mujer que se encuentra sola y en lugar de dejar que su hijo busque su camino como cualquier otra madre, es demasiado egoísta para retenerlo a su lado, con chantajes, amenazas, castigos y manipulación. Sin embargo, esto no es todo. Skinner se queda con ella porque en esta compleja relación existe un complejo de Edipo no resuelto. El complejo de Edipo se presenta especialmente durante la infancia, en el que se manifiesta un evidente sentimiento de amor hacia el padre del sexo contrario y un sentimiento de rivalidad hacia el padre del mismo sexo. Hasta cierto punto es algo normal por lo que se pasa en la etapa del desarrollo. No obstante, en el caso de Skinner, este no ha resuelto este complejo de Edipo. ¿Y qué pasa cuando no se resuelve el complejo de Edipo en la edad ya adulta? Básicamente tenemos como resultado una personalidad como la de Seymour Skinner, es decir, una relación intensa con la madre. Como sabemos, en su caso vive con su madre, pero no por causas de fuerza mayor. Podríamos decir que es por gusto, además de que prioriza a su madre incluso antes que él mismo o cualquier otra mujer. No es capaz de tomar decisiones propias, siempre tiene que pedir el consentimiento, la aprobación o permiso de su madre, siendo que ya se encuentra en una edad bastante adulta. En cuanto a sus relaciones afectivas, el complejo de Edipo no resuelto también afecta severamente, teniendo así una dificultad para mantener relaciones estables, para comprometerse. Muchas de las veces su madre es causa de conflictos en su relación de pareja o en algunas otras, teniendo como consecuencia también una persona frustrada, incluso desplazando algunos sentimientos de odio hacia su madre misma, por el hecho de que aunque sufre de este complejo, su madre resulta ser una mujer que constantemente insulta a su hijo, lo humilla, hace comentarios que dañan su autoestima, amor propio y sobre todo le crea inseguridades. Te prepararé chocolate caliente y tú te sentarás en el closet de la vergüenza a pensar en lo que hiciste. Es una madre sumamente controladora y autoritaria.
lo que generó en Skinner una actitud muy sumisa, una persona que se percibe incapaz de enfrentar los problemas o llegar más lejos, sintiéndose un fracaso muchas de las veces, con una baja autoestima o poco amor propio. Sin duda, esta es la relación más tóxica que hay en Springfield, o al menos de las más tóxicas. Aunque no es un personaje que tenga muchas apariciones a lo largo de la serie, las pocas que tiene nos deja ver el tipo de relación que tiene con su hijo. Krusty proviene de una familia muy religiosa, pues su padre es un rabino muy respetado, quien quería y soñaba con que su hijo se convirtiera en un rabino. Como ya sabemos, Krusty, en lugar de querer ser un rabino, decide que quiere ser un payaso, por lo que su padre lo rechazaba y despreciaba constantemente, al grado de preferir abandonarlo a su suerte y desprenderse de cualquier responsabilidad u obligación con su hijo, lo que le generó ciertos problemas a largo plazo, como lo vemos en el episodio de Tal padre, tal payaso, donde Krusty se ve muy afectado por la relación que tiene con su padre en su edad adulta. Desde que era un niño, su padre planificó su vida, al grado de estar tan empeñado en que Krusty fuera rabino, y al no serlo, utilizó el chantaje y la manipulación para hacerlo desistir, lo cual no resultó, y solo logró lastimar aún más la relación que tenía con su hijo. El padre de Krusty, en mi opinión, es de los más tóxicos que se encuentran en Springfield, ya que fue un padre duro, chantajista, manipulador, ausente, planificador, orgulloso y autoritario. Pasaron muchos años sin que supiera nada de su hijo, pero debido a tanto orgullo de su parte, nunca pudo buscarlo para arreglar sus diferencias. De hecho, se avergonzaba de él por no cumplir sus expectativas, no compartir sus ideas o creencias. No fue hasta que Bart y Lisa tuvieron que insistirle en que no rechazara a su hijo y que intentara arreglar su relación con él. La verdad que difícilmente pudo mejorarla, dejando de lado ese orgullo y autoridad que tanto daño le hicieron a Krusty. E incluso podemos ver en él daño emocional ocasionado principalmente por su padre, como lo es la culpa que siente de haberle fallado entre comillas, o esa falta de afecto que tanto la acompleja. Sin duda, el padre de Krusty juega un papel muy importante en la traumática infancia de su hijo. No es de sorprender que el malvado Sr. Burns esté en el video de padres tóxicos de los Simpson, ya que conforme más conocemos de él, más malvado resulta ser, y como padre no es la excepción. En su caso hay dos versiones de padre que podemos analizar. La primera es en el episodio 18 de la temporada 5, El heredero de Burns, donde podemos apreciar que Burns escoge a Bart como su heredero, por lo que se puede decir que lo adopta como un hijo por un corto tiempo. No obstante, este tiempo, aunque es corto, nos deja ver con facilidad qué tan tóxico resulta ser como padre. Con tal de tener la compañía y amor de Bart, decide cumplirle todos sus caprichos, incluso más de lo que el propio Bart le pide. Pero cabe resaltar que no le brinda su cariño o aprecio, solo se limita a complacerlo con cosas materiales o placer, además de inculcarle pensamientos y opiniones como que él puede hacer lo que le plazca, que es superior a los demás por tener dinero y cosas como estas. Como resultado de esto, Bart comienza a ser una persona muy parecida a Burns, sin tener límite alguno. ¡Esta familia no sirve! ¡El señor Burns fomenta mi espíritu destructivo! ¡En esta casa me sofoco! En este caso no se puede hacer un análisis tan profundo, ya que Bart solo estuvo con él un corto periodo de tiempo. Sin embargo, si se hubiera quedado más tiempo, tal vez veríamos a un Bart que cree que merece todo, que pasa por los demás sin importar qué, sin límites o valores, dándole rienda suelta a sus deseos, más impulsivo y con problemas de autoestima o incluso amor propio. Una persona fría sin saber cómo interactuar con más personas o socializar, etc. Ahora bien, como ya dije, este personaje tiene dos versiones que se pueden analizar, como es el caso del episodio 4 de la temporada 8, Burns bebé Burns. En este episodio conocemos al hijo del señor Burns. Aun con toda esta maldad que lleva por dentro este personaje, acepta a su hijo Larry y lo deja incluso vivir con él. Sin embargo, Larry no es el hijo modelo que Burns esperaba. Tenía altas expectativas sobre este mismo y bueno, intenta que se adapte a la sociedad y al mundo en el que se mueve, pero para alguien como Larry no resulta bien.
Aún así es de esperarse, ya que este mismo creció fuera de la vida de Burns y no puede esperar que se adapte en una semana o menos. Es todo un proceso, sin contar que como padre no puede esperar que su hijo sea como él quiere, que tenga los mismos gustos o que sea tan afín a él. En su caso resultó ser muy diferente, quizá debido al estilo de crianza que llevó desde pequeño, una vida sin lujos y tal vez sin educación. Pero aún así Larry quería agradarle a su padre, quería quedar bien con él y aún siendo tan diferente. Al no poder alcanzar las expectativas del mismo Burns o no ser lo que él esperaba o quería de su propio hijo, decide rechazarlo y despreciarlo. Y bueno, en el caso de Larry ya no era un niño, pero eso no quita el daño emocional que pudo causarle este rechazo de su propio padre. De hecho, una de las principales causas del rechazo de padres hacia los hijos es esta misma, el no cumplir con dichas expectativas o no ser lo que ellos esperaban. En el caso de Burns, no solo demostró su rechazo con su ausencia, sino que también con una agresión verbal, como lo vemos en este mismo episodio. La humillación de tener un crudo y safio ignoramus como hijo. Además de negligencia e indiferencia, y sí, yo sé que su hijo ya estaba en una edad adulta y no necesitaba de manera tan significativa a un padre para sobrevivir como lo es en el caso de un niño. Sin embargo, eso no quita que Burns sea un padre negligente, agresivo y ausente en la vida de su hijo. Asimismo, las consecuencias de rechazar a un hijo en la etapa del desarrollo pueden ser una constante búsqueda de reconocimiento y aprobación, baja autoestima, una desconfianza marcada, miedo al rechazo, la herida del rechazo, inseguridades, celos, con dificultades para establecer relaciones afectivas sanas, dependencia emocional en muchos de los casos, una dificultad para expresar emociones de manera asertiva, etc. Aunque no podemos saber hasta dónde afectó el abandono de sus padres a Larry, sí podemos ver que es una persona que necesita de la aprobación y reconocimiento por parte de su padre, al grado de fingir que está en peligro para llamar su atención y saber que le importaba a su propio padre, lo que también denota grandes problemas con su autoestima y seguridad. Ahora, también haría falta saber qué tanto le afectó el rechazo de su padre en la edad ya adulta, pues este rechazo fue manifestado hasta esta etapa y no en la infancia. No obstante, tampoco sabemos con certeza si en algún momento de su infancia se sintió rechazado o fue rechazado por alguna figura materna o paterna, y tal vez nunca lo sabremos. Por otro lado, esto también nos deja ver que Burns es un padre un tanto controlador, exigente, crítico, que quiere vivir a través de sus hijos, que mantienen las expectativas altas y al no ser capaces de llegar a ellas, su actitud se torna indiferente y agresiva, también siendo un padre manipulador en ambas versiones, aunque de diferente forma. Y bueno, ¿qué se podía esperar del señor Burns? Creo que a Larry le fue mejor ser abandonado que criarse con el señor Burns. En este caso, solo Apu es quien se puede decir quién es el padre tóxico, y no solo es un padre tóxico, sino que también es un mal esposo. Manjula y Apu se casaron básicamente a la fuerza, por lo que es el resultado de un mal matrimonio. Después, inesperadamente, tuvieron 8 hijos antes de mejorar su relación de pareja o conocerse mejor, lo que generó una mala actitud hacia su familia por parte del propio Apu, considerando a su matrimonio como una carga muy molesta, en lugar de tener el deseo de pasar tiempo de calidad con ellos, por lo que se convierte en un padre desinteresado o ausente. Prefiere pasar todo su tiempo trabajando con tal de no ver a su familia. Su prioridad es su trabajo y otras cosas. Aunque los hijos de Apu son muy pequeños como para saber qué tanto les ha afectado su relación con su padre, este tipo de hijos suelen crecer con bastantes inseguridades, carencias afectivas, incluso en un futuro podrían desarrollar algún rencor o resentimiento hacia el padre ausente, en este caso Apu. En mi opinión, Apu es de los peores padres tóxicos que hay en Springfield, ya que su ausencia y desinterés por sus hijos afectarán a su desarrollo y etapa adulta en el futuro.
La madre de Homero, Mona Simpson, es un personaje que no tiene muchas apariciones a lo largo de la serie, y es un personaje bastante controvertido por la historia que se maneja y el por qué no estuvo presente en la vida de su hijo. Lo que sabemos es que las circunstancias le orillaron a abandonar a su hijo, pero regresó para recuperar el tiempo perdido después de muchos años, aunque después volvió a huir, y bueno, para algunos es de las peores madres y para otros simplemente fue una mujer con una triste historia. Pero debo decir que si bien es cierto que no estuvo bajo su control toda la situación, también resulta ser una madre un tanto tóxica por el hecho de que al tener un hijo y las responsabilidades que esto conlleva, tanto con el propio Homero como con su esposo, no antepuso estas responsabilidades. No obstante, se puede entender que sus intenciones eran buenas, únicamente quería defender sus ideales. Asimismo, había otras maneras de hacerlo sin descuidar sus obligaciones o responsabilidades con la familia que ella había formado. Esto también denota inmadurez de su parte, añadiéndole a esto que engañó a su esposo, lo que nuevamente resalta esta inmadurez, falta de responsabilidad en su vida y egoísmo. Después de años, este abandono de Mona marcó la vida de Homero. Quizás si hubiera sido más responsable, la infancia de Homero no hubiera sido tan difícil como lo fue, con un padre deprimido y con un problema de alcohol, además de sus evidentes problemas con el miedo al abandono, más que nada con Marge. Al igual que su padre, desarrolló un problema con el alcohol, una baja autoestima, vacío emocional, inseguridades, etc. Es cierto que le mandó muchas cartas, pero nunca le llegaron a Homero. Así esto. Eso pasa por no darle Navidad a su cartero. Lo que hace que se pueda empatizar más con el personaje. La hija de Selma, Link, ha sido educada por Patty y Selma, que sí se han hecho cargo de Link en todos los sentidos. El problema está en que han impartido una crianza muy dura y estricta, exigiendo bastante de esta pequeña a una corta edad, privándola de disfrutar de su infancia como cualquier niño, teniendo así un estilo de crianza restrictiva y demasiado controladora, lo que a su vez ocasiona en Link bastante estrés y dependencia emocional, ya que difícilmente aprenderá a tomar decisiones por sí misma, sin tener la oportunidad de equivocarse y aprender de sus errores. Además, en un futuro podría desarrollar problemas de confianza y quizá pensando que sus ideas u opiniones no son importantes. Incluso en su etapa adolescente podría presentar actitudes y comportamientos negativos como la rebeldía, una conducta desafiante, etc. Sin aprender así a regular sus emociones. Aunando a esto, Patty y Selma también son exigentes en exceso, pero nunca quedan conformes con los logros de su hija. De esta forma hacen que Link se sienta frustrada o ansiosa en algunas ocasiones. También podría desarrollar en el futuro una actitud bastante perfeccionista o peor aún, que desarrolle alguna depresión, debido al peso que tuvo que cargar desde su infancia. Así que, aun si las intenciones de Selma son buenas al educar a su hija, resulta ser una madre tóxica, al exigirle tanto a Link sin pensar en sus emociones o sentimientos. Este personaje resulta muy interesante de analizar, ya que como muchos otros personajes, repitió patrones en la crianza, como por ejemplo tenemos que su propio padre lo maltrataba y a su vez él hizo lo mismo con Homero. También cabe mencionar que Abraham Simpson no resulta ser uno de los peores padres de Springfield, pues cumplió con su responsabilidad de padre al cuidar a Homero después del abandono de su madre, que marcó en muchas formas al pequeño Homero. No obstante, aun con todos los esfuerzos que hizo por su hijo que son dignos de aprecio, como el apoyo que le brindó Homero al casarse con Marge y al cuidar a sus nietos, en especial a Bart. Aun con todo esto, hay que reconocer que Abraham en muchas ocasiones fue un padre tóxico al tener actitudes muy negativas para la autoestima y amor propio de su hijo, siendo un padre muy estricto, duro, intolerante e indiferente, sin muchas muestras de afecto que le afectaron de muchas formas a su hijo. Como toda esta inseguridad que hay en Homero muchas veces, este sentido de inutilidad o desprecio por sí mismo, esa inferioridad que siente y que demuestra en muchos episodios. Ahora bien, hay que reconocer que el abandono de Mona no solo afecta a Homero, sino que en mayor medida afectó a Abraham, quien cayó en el alcohol por un tiempo debido a una depresión por esta situación, a su vez descuidando a Homero cuando era un niño pequeño, y si bien es cierto, se comprende la situación del padre de Homero al lidiar con todo lo que conlleva una situación como esta.
Pero hay que tener en cuenta que para Homero tampoco lo fue, se quedó sin una madre y también sin un padre por un buen tiempo, siendo un niño descuidado y hasta cierto punto maltratado, lo que le generó cierto rencor hacia su padre, como lo vemos en el hecho de que Homero lo manda a un asilo de ancianos. Aunque Abraham se esforzó por darle lo mejor a Homero, las circunstancias no se prestaron a que pudiera educarlo de la mejor forma. Todo este estrés y depresión por la que pasó le afectó en muchos sentidos y a su vez a su pequeño hijo. Esta vez hablaré sobre su relación con su otro hijo. Regresando al inicio de esta relación, podemos ver que este hijo es el producto, por decirlo de esta forma, de una aventura amorosa que tuvo el padre de Homero con otra mujer, y desde aquí se puede observar que la relación era tóxica, pues para no hacerse cargo de su hijo y seguir con sus planes tal y como estaban, él y la madre de Herb deciden que lo mejor sería darlo en adopción. Y para empezar, es demasiado irresponsable tanto por parte de Abraham como de la madre de Herb, pues ninguno de los dos quiso o al menos tuvo la intención de hacerse cargo del bebé. Y más por parte de Abraham, porque si ya sabía que tener una aventura arruinaría sus planes y aún más que esto resultara en un embarazo inesperado, creo que la mejor decisión debió haber sido no hacerlo o tomar medidas más responsables para que no acabara así la situación. Cuando Homero descubre que tiene un hermano y además se entera de que tiene muchísimo dinero, Abraham no disimula su interés en el dinero del hijo al que abandonó, sino que tiene el descaro de buscarlo para que ahora sea él quien lo ayude. Pasaron los años y nunca sintió un poco de empatía o interés personal en un hijo suyo, solo por ser producto de una aventura pasajera y afectar sus planes y metas a largo plazo. Bueno, yo creo que no hace falta profundizar en estos personajes, ya que resultan a simple vista ser muy malos padres, desde que tienen muchísimos hijos sabiendo que no tienen recursos económicos, y no solo eso, tampoco están listos emocionalmente, pero aún así deciden tener más hijos, ponerlos a trabajar, teniendo sus hijos en condiciones no muy favorables. Tanto Cleto como Brandin son el resultado de padres irresponsables y negligentes, quienes explotan a sus hijos al no poder cumplir con sus responsabilidades y obligaciones como padres, lo que probablemente generará en un futuro problemas psicológicos a todos sus 31 hijos, sin contar que son hermanos. Me parece que Brandin y Cleto solo repitieron patrones, quizás sus padres eran iguales en su manera de educar a sus hijos. La madre de Marge no tiene muchas apariciones en la serie, pero aún así lo que Marge cuenta sobre ella, los recuerdos que tiene de ella y las pocas veces que ha aparecido, deja ver la clase de madre que fue, una madre tóxica, muy parecida al padre de Homero. Al igual que pasaba con Homero, la madre de Marge le hacía comentarios muy negativos a su hija, obligándola a reprimir sus sentimientos y emociones, sin enseñarla a regularlos, sino que todo lo contrario. Todo esto afectó a Marge en muchas formas, pero sobre todo a su autoestima y regulación de emociones, ya que a lo largo de la serie vemos que Marge es una mujer frustrada y reprimida, con cierto desánimo ante el futuro. A su vez desencadenó en Marge un retraimiento sin compartir lo que siente o piensa en muchas de las veces. A lo largo de la serie también vemos que Marge es una persona en muchas ocasiones complaciente, que tiene muchos problemas con sus emociones. Todo esto viene desde la infancia, al no ser capaz de controlar y regular sus sentimientos o emociones de la mejor forma. En algún punto de la serie, Marge le enseña a Lisa a ser retraída y reprimir lo que siente, para ser aceptada por los demás, así como su madre le enseñó alguna vez a ella. Sin embargo, después se arrepiente de esto y le dice que debe ser ella misma, lo que nos deja entrever que Marge quiere romper los patrones de crianza tan tóxicos a los que se enfrentó cuando era una niña. El padre y la madre de Milhouse son un matrimonio que carece de compromiso y seguridad, sin brindarle a Milhouse un hogar seguro y estable, teniendo así una madre que no siempre le puede prestar la atención debida por el hecho de que constantemente busca diferentes parejas, dejando de lado la crianza de su propio hijo muchas veces.
Un padre que se encuentra deprimido y se victimiza causándole lástima a su propio hijo. Un padre que la mayor parte del tiempo no le presta atención o la atención debida a su hijo. Con peleas constantes entre padres, poniéndolo de un lado o del otro, creándole cierta confusión y regularmente premiándolo y recompensándolo con cosas materiales. Por eso mismo, Milhouse muchas veces presenta problemas de salud física, miedo al abandono de sus padres o incluso de su separación. Milhouse se encuentra en un ambiente inestable emocionalmente hablando, creándole diversas inseguridades y miedos, lo que afectará a su desarrollo en un futuro. Muchos dicen que es un padre modelo, otros dicen que es el peor de la serie, pero ¿tú qué opinas? Como ya he hablado en otros videos, este personaje también tuvo una infancia difícil y llena de traumas que marcaron su vida. Fue abandonado por su propia madre, maltratado por su padre al no saber cómo lidiar con toda la depresión y las desgracias de la vida. Además, tuvo que hacerse cargo de muchas cosas al no tener un padre totalmente presente durante su desarrollo. Tenía un padre desinteresado por motivos que podríamos decir son comprensibles, como los que ya mencioné. Por esto mismo, cuando él es padre, repite patrones, como por ejemplo la violencia que ejerce sobre su hijo Bart, el no saber corregirlo o ponerle límites de la forma correcta o impartiendo una crianza sana. De hecho, desde su inicio, él no pone límites a su hijo, incluso cuando Marge se lo ha pedido en más de una ocasión. Pero cuando Bart se porta demasiado mal o le falta el respeto, opta por la violencia, al no poder controlarse. Y esto es porque en realidad el problema no es Bart, es Homero, pues no le pone límites y es obvio que al no ponérselos el niño se portará mal o hará cosas que no le van a gustar, porque nunca se ha dado el tiempo de ponerle suficiente atención y enseñarle cómo regular sus emociones, cómo portarse. En sí no se dio el tiempo de educar a su hijo, darle atención, cariño y sobre todo un buen ejemplo. Pero sí espera que Bart sea el hijo que quiere y todo lo que esperaría de un hijo, y al no ser así lo reprende duramente. Y es por ello que quizás Bart nunca va a aprender de esta forma. Ahora bien, resulta muy difícil analizar a Homero y a Marge como padres. Por eso es que tardé tanto en subir la cuarta parte, y la razón es que los personajes cambian mucho de personalidad a lo largo de la serie, ya que la mayoría de estos han sido flanderizados, y entre ellos está Homero Simpson. Desde el inicio de la serie solía ser un buen padre, que cometía errores, pero intentaba remediarlos al final de cada episodio, y aunque de forma torpe y tonta, lo lograba. Era un padre con buenas intenciones y con ganas de salir adelante, de mejorar la situación de su familia, de mejorar como padre y esposo. Pero su torpeza, sus defectos y hábitos no le permitían ser el padre ideal que él quería. No obstante, como ya mencioné, se esforzaba demasiado al final del día. Pero conforme avanza la serie, sus actitudes como padre y su forma de criar a sus hijos cambian a un polo opuesto, ya que pasa de ser descuidado y torpe a ser egoísta y negligente. Al principio de la serie, Homero incluso ayudaba a Marge con las obligaciones con el cuidado de los hijos. Si Marge quería salir a jugar bolos con su amante, Homero cuidaba en casa a los hijos. De forma torpe, pero los cuidaba lo mejor que podía, fomentando incluso los buenos valores. Corregía a sus hijos, les enseñaba cosas buenas o al menos lo que él creía que era bueno. Se interesaba en sus hijos y su educación, su estado emocional, etc. Ya en los episodios más recientes, la verdad es que es un padre que es caracterizado por la negligencia. Empezando por el hecho de que Homero le deja toda la carga a Marge, ya ni siquiera cree que él también es responsable de la educación y crianza de sus hijos. Lo ve como un fastidio, usando su adicción con el alcohol como escape de la vida que tiene, ya que se siente muy frustrado al igual que Marge. No le importa qué impacto tenga el desinterés en sus hijos, incluso siendo negligente en muchos episodios. Solo intenta remediarlo ya que se vio obligado a hacerlo o está a punto de perder a su familia. Y resulta difícil analizarlo ya que en algunos episodios actúa de esta forma y en otros actúa como lo era al inicio de la serie. Como por ejemplo en el episodio 11 de la temporada 14,
Bart se emancipa de casa debido al maltrato de su padre, y este actúa de forma desvergonzada y descarada, además de tóxica, a tal grado de que la juez decide que Bart puede ser emancipado, pues es maltratado por su padre y para nada le brinda la seguridad que necesita un niño. Y no solo con él, sino que también con Lisa, a quien no le pone atención prácticamente desde que nació. En este episodio, Bart está harto de la mala actitud de su padre y lo tóxico que resulta al criarlo, siendo sobre todo abusivo, pues abusa de su autoridad como padre. Me falta el respeto y solo debo aceptarlo. Eres mío hasta los 18. Cuando tengas 17 sabré que llega el fin y te haré trabajar como asno. No les brinda atención ni cuidado, pero sí es autoritario y dominante. Ya ni siquiera se interesa en el bienestar familiar, pues en este episodio antepone su orgullo y autoridad y deja que su hijo se vaya de casa, cuando en realidad lo que Bart le está pidiendo no es nada malo o difícil. Con justa razón decide irse de su hogar. Y bueno, al final Homero se disculpa e intenta enmendar el mal, pero no cambia su forma de relacionarse con su propio hijo y siguen los abusos. Al igual que el personaje anterior de Krusty ya he hablado, sin embargo analicé la relación con su padre. En este video hablaré sobre su relación con su hija, una hija perdida de la cual no tenía idea de su existencia, pero en su caso es diferente que la historia de Abraham con Herb, ya que por lo menos Krusty no sabía que tenía una hija y bueno, cuando supo de ella la recibió, no la rechazó. Lo que hace que Krusty sea considerado como un padre tóxico es la forma en que se relaciona con su hija, pues realmente no sabe cómo hacerlo por causa de que cuando él era pequeño tuvo una relación muy difícil con su padre, quien lo rechazó y lo dejó a su cuidado, por lo cual no sabe cómo ser un padre para su hija, cómo hablar con ella, cómo relacionarse con ella, más que educarla. Incluso para las muestras de cariño se las ve difícil al no saber cómo actuar. Todas estas atenciones le faltaron cuando era muy pequeño y por esto mismo no tuvo un modelo al cual seguir o imitar en cuestión de un padre cariñoso y presente en la vida de sus hijos. A su vez, esto le genera miedo, un miedo de no ser un buen padre o al menos mejor que su padre. En el primer episodio donde interactúa con su hija, ella le confiesa quién es y entonces él intenta conocerla y convivir con ella. Aunque no le sale muy bien todo, sus intenciones son buenas, pero hay diversos motivos por los que no puede llegar a ser el padre que quiere, como su adicción al juego. Después de apostar muchísimo, se ve obligado a dar un instrumento muy valioso y especial de su hija, a la cual acaba de conocer. Y después de confesárselo, ella queda decepcionada de su propio padre. Finalmente, él remedia la situación, pero este acto daña bastante su relación, ya que acaba de conocer a su padre y no saben nada el uno del otro, y lo primero que sucede es algo que afecta su confianza como padre e hija, por lo cual es comprensible el comportamiento de su hija, pues comenzar a relacionarse con su padre por primera vez ya es difícil, y sumándole a esto los errores de su padre, haciendo que comiencen con el pie izquierdo. Su infancia lo marcó a tal punto que en su edad adulta aún no logra superar esta etapa de su vida, y mucho menos logra ser un padre que brinde cariño, atención, seguridad, respeto y que cuida a su hija, al no poder siquiera hacerse cargo de sí mismo, además de otros problemas que viene arrastrando como su adicción al juego, al alcohol y a otras sustancias. Este personaje no es muy conocido por ser padre, y es que él mismo no le da la importancia a su rol de padre, vive centrado en cosas ajenas a su familia, incluso teniendo pasatiempos como los trenes, siendo un padre que no le presta atención a su hija y tampoco a su esposa. Por más que su familia le pide atención, él se encuentra ausente emocionalmente, negando el mal comportamiento de su hija al no querer afrontar la realidad en la que se encuentra, viviendo solo de apariencias y falsa reputación. Y esta es una razón por la que Jessica Alegría intenta en múltiples ocasiones llamar la atención de su padre con un mal comportamiento. No obstante, como ya mencioné, el reverendo Alegría se niega a pensar que su familia tiene problemas o que su hija tiene problemas.
por lo que no es de extrañar que Jessica se comporte tan mal o tenga conductas poco empáticas. Al igual que Nelson, aunque de diferente forma, Jessica también tiene padres ausentes en el sentido emocional, y por más que ruegue su atención, no hay respuesta, ocasionándole de esta forma un gran sentido de soledad que a largo plazo podría afectarle a su desarrollo. En el caso de Bart, hay muchos capítulos donde nos presentan diferentes versiones del posible futuro de Bart. Para este análisis me estaré basando en el episodio 18 de la temporada 25, Fiestas de un futuro pasado, donde vemos a un Bart divorciado y con 2 hijos. El motivo de su separación parece ser que fue debido a su irresponsabilidad como esposo y padre, ya que no tenía ni siquiera un lugar digno donde vivir. Toda esta irresponsabilidad abarca también una falta de compromiso como su rol de padre. Incluso estando separado, no era un padre que cuidara de sus hijos regularmente o que les prestara atención. De hecho, sus hijos se sienten rechazados por él, debido en parte por una depresión al no cumplir con las expectativas de los demás o no ser lo suficientemente responsable y maduro para poder conservar a una familia o ser un buen padre. Además de su separación con Yenda, ya que como vemos a lo largo de este mismo episodio la ama, pero no ha sabido cómo llevar una sana relación con ella y sus hijos, resultando así muy parecido a Homero, un padre desobligado con las necesidades emocionales de sus hijos. Aún así se logra ver cierto interés, no obstante las circunstancias que ya mencioné le impiden ser el padre que quiere, causándole frustración, lo que a su vez genera en sus propios hijos un rechazo hacia él como respuesta a sentirse rechazados o no amados. Este sub y baja de emociones no crea un ambiente seguro, lo que en muchas ocasiones a los propios hijos les crea sensaciones de ansiedad y preocupación, como puede ser en el caso de los propios hijos de Bart. También puede causar cierta agresividad en los hijos al vivir en un hogar sin estabilidad o un hogar seguro, sentimientos marcados de inseguridad, desconfianza y problemas en la edad adulta. Aunque Bart desea ser un buen padre, le es difícil cumplir con este rol. Tal vez era muy joven o no estaba preparado mentalmente para esta responsabilidad, resultando ser un padre tóxico. Un personaje que nunca puede faltar hablando de los Simpson es Flanders y Moe. Sinceramente, estos no parecen ser padres tóxicos, o al menos no parecen tan malos. Se podrá decir que son de los más normales en Springfield. Sin embargo, tanto Moe como Flanders son padres sobreprotectores que protegen a sus hijos de manera exagerada, por decirlo así, realizan todas sus tareas y deberes por ellos. Cualquier cosa que conlleve dificultades lo hacen por sus hijos. No los dejan equivocarse y aprender de sus errores. De ser así, se les reprende o castiga. Todo esto genera en los hijos problemas de estrés o ansiedad, miedo a vivir al exterior o conocer cosas nuevas, una mente cerrada. Además de una baja autoestima, poca autonomía, sin ser capaces de valerse por sí mismos o ser adultos independientes en un futuro. No obstante, las intenciones de Flanders y Moe eran buenas al educar a sus hijos, pero aún así les hicieron bastante daño, al igual que cualquier otro tipo de padre tóxico. Aunque no resulta ser uno de los peores padres, constantemente tiene conductas muy negligentes y pone en peligro a su hijo, lo que le hace ver como un padre negligente o desobligado. Sin embargo, en varios episodios vemos cómo aconseja y pasa tiempo con su hijo. Incluso muchas veces hace cosas por su hijo aprovechando su autoridad como jefe de policía. Más que ser un padre tóxico o mal padre, es su torpeza lo que no le permite llegar a ser un buen padre o un padre ejemplar. Lo que sí hay que mencionar es que no le dan la atención que necesita, pues a lo largo de la serie se ve cómo Rafa tiene problemas de aprendizaje y psicológicos, pero no parece que sea algo que le preocupe a sus padres. Su mayor problema como padres es la negligencia en el cuidado y atención a Rafa.
Los padres de Flanders, al igual que el padre de Krusty, no tienen muchas apariciones, pero con una es bastante para saber qué clase de padres tóxicos eran. En el episodio Huracán Neddy, Flanders tiene un episodio de locura después de algunos eventos trágicos, lo que le llevan a ir nuevamente a terapia, donde descubre cómo fue su infancia y en ella se ve a sus padres permisivos, y aunque no parezca algo tan malo o tóxico, sí lo es, y afecta demasiado al desarrollo del niño. Son aquellos que son permisivos, generosos y complacientes. No imponen límites en el niño, aceptando todos sus caprichos. Este fue el caso de los padres de Flanders, quienes nunca ponían límites a su hijo, por lo que el propio Flanders era un niño muy egoísta, caprichoso y travieso. Aun con todo, sus padres no creían en los límites o en la educación autoritativa. Más bien, la forma en que ellos veían más acertada la crianza era el ser complacientes, darle una libertad excesiva a su hijo. Podría decirse que más que padres eran sus colegas, por lo que Ned desde pequeño les perdió el respeto hacia su autoridad. Y bueno, cuando Ned crece, educa a sus hijos de la manera contraria, siendo un tanto estricto pero sobreprotector, como ya mencioné. Lisa también juega el rol de madre. Se casó con Milhouse y tuvo una hija llamada Sia. Debo decir que Milhouse y Lisa son una pareja que resulta tóxica, pero ese es tema para otro video. En este video me enfocaré en la relación de Lisa con su hija. A diferencia de Bart, en el caso de Lisa no se explora tan a fondo su relación como madre, pero lo poco que nos dejan ver da a entender que resulta ser una madre tóxica. Aunque curiosamente parece ser que es más tóxica como hija que como madre. En el episodio se puede apreciar que es una madre exigente y controladora. Mi hija cree que soy una tirana cruel, como Hitler o el príncipe Harry. No respeta la privacidad de su propia hija, incluso se ve una desconfianza hacia ella. Siente una frustración al no poder mejorar su comunicación con la propia Sia, pero a la vez juzgándole, impidiendo así comunicarse de manera efectiva. En el caso de su hija, se siente asfixiada por la presión y el control que Lisa ejerce sobre ella, generando así un rechazo, una apatía y una tenaz búsqueda de independencia y autonomía. De hecho, parece que Lisa no ha sabido cómo comunicarse en general con su familia, o al menos no de una forma efectiva, ya que un problema que tiene con Milhouse es la falta de comunicación en la pareja. A su vez, es este mismo problema el que tiene con su propia hija. Además, parece que no la conoce del todo, como lo vemos en este mismo episodio. Puede ser porque, como se menciona, ella se encuentra muy ocupada. Tal vez no le brinde la atención necesaria a su familia, lo que está afectando de manera significativa a esta misma. La falta de atención hacia los hijos es un factor que puede afectarlos a largo plazo, incluso en la edad adulta. También podemos observar que Sia no tiene un control sobre el uso del entretenimiento o las redes sociales en internet, causado en parte por la falta de atención que percibe en su hogar, sintiendo cierto resentimiento hacia su propia madre al no ponerle la debida atención, sentirse juzgada, controlada, etc., afectando así su conducta, y quizá más adelante se verá aún más afectada por estos factores, teniendo como consecuencia una personalidad, como ya mencioné, en busca de independencia todo el tiempo, con un problema para poder establecer relaciones sanas con terceras personas, una conducta rebelde, incluso podría hacer que tuviera un bajo rendimiento escolar, etc. Y aunque no es una madre tan tóxica como ya mencioné, Lisa sí es una hija muy tóxica, y lo podemos apreciar muy bien en este episodio con su madre, lo que de alguna forma afecta a su propia hija, pues es el ejemplo que le está dando como hija. ¿Lisa? ¡Lárgate! Ay, no sé cómo tratar a mi irrespetuosa hija, pero tú no tienes idea de lo que es eso. Finalmente, creo que Milhouse no es un padre tan tóxico, simplemente parece estar ausente emocionalmente la mayor parte del tiempo, al igual que Lisa. Y si bien es cierto que, como ya dije, la ausencia del padre puede afectar de múltiples formas a los hijos, no es tan marcada esta ausencia en el caso de ambos, por lo que las consecuencias quizá no sean tan graves como en el caso de otros personajes.
Podríamos decir que en general Marge no resulta ser una madre tóxica. Eso no significa que es una madre perfecta o que nunca ha sido tóxica. Ha hecho cosas que quizá no debió hacer y que afectan a sus hijos. Marge es una esposa abnegada y entregada. Parece que ella también se ha hecho cargo de Homero, pues él nunca tuvo una madre que lo cuidara y en Marge encontró un modelo maternal que lo cuida en todos los sentidos, lo que es muy agotador para ella, ya que cuenta con 3 hijos a los cuales cuidar y lo hace de excelente forma. Está muy al pendiente de ellos y de sus necesidades la mayor parte del tiempo. Además tiene mucha paciencia para con ellos, quienes le exigen demasiadas cosas a su madre, y ella, al ser una persona demasiado sumisa y complaciente, cumple todos los caprichos y necesidades que pueda tener la familia, lo que ha ocasionado que en más de una ocasión Marge tenga colapsos nerviosos al manejar grandes cantidades de estrés en su vida familiar. De hecho, ella es el pilar de la familia, pues sin esta misma difícilmente sobreviviría. Como ya he mencionado antes, Homero le deja toda la carga del hogar a Marge, y esto es demasiado para una sola persona, porque tiene que hacerse cargo de sus 3 hijos y su esposo, que a veces da más molestias que los propios hijos. Ahora hablemos un poco de sus errores como madre, ya que al igual que Homero, con el desarrollo de la serie ha cambiado su personalidad, y en su caso no me he informado tanto acerca de la personalidad de este personaje, pero puedo hablarles de algunas situaciones o episodios en los que Marge actúa de forma tóxica, como por ejemplo en la temporada 7, episodio 14, donde ella quiere ser aceptada por la alta sociedad y quiere que su familia aparente quien no es, e incluso intenta callarlos para ser bienvenidos en un club de prestigio. En todo el episodio, Marge le grita a su familia, los trata mal, les hace comentarios hirientes, etc., debido al estrés que siente al no encajar en la vida que siempre soñó. Y es que Marge Simpson es un personaje muy caracterizado por la frustración que siente sobre su vida. Cuando era joven tenía muchas metas en la vida, además de querer lograr muchas cosas, pero un embarazo no deseado no le permitió alcanzar sus objetivos en ese momento, y se vio enfrascada en una vida llena de sumisión y represión. Cuando su familia acepta fingir ser diferente para ayudarla a cumplir su sueño, ella se da cuenta de que en realidad no es lo que quiere y que así ama y acepta a su familia. Aparte de esto, Marge ha lidiado con la adicción al juego, donde también fue una madre tóxica e incluso negligente, al punto de que Homero se preocupa por su situación y su familia termina siendo afectada. Más que nada Lisa, quien necesitaba de su ayuda y atención, pero ella estaba demasiado ocupada para ello. Realmente Marge es una buena madre en muchas ocasiones, ya que en general la manera de corregir a sus hijos no es como la de Homero, que resulta muy tóxica y destructiva. Marge corrige a sus hijos con amor y paciencia, pero pone límites cuando es necesario, aunque no todas las veces, como cuando Bart roba y Marge se decepciona de él. No puedo decir que actuó de la mejor manera posible, sin embargo hizo lo mejor que pudo y más que nada pensó en su hijo y su bienestar. Algo que sí puedo decir de Marge es que su sumisión afecta a sus propios hijos, ya que no puede poner límites a Homero, aun cuando esto afecta a toda la familia en gran manera. Ella permite el maltrato a sus hijos y el ambiente tóxico que hay en su hogar. Incluso les pide a sus hijos aguantar la situación. Y bueno, es cierto que no está en sus manos solucionarlo todo, pero el ponerle límites a Homero podría ser una mejor solución que enseñar a sus hijos a tolerar el maltrato de su propio padre. Una característica que me gusta de Marge como madre es su interés por acabar con los patrones tóxicos en los que fue criada cuando era pequeña, como cuando le aconseja a Lisa aguantarse su tristeza y fingir que está feliz, pero después le dice que lo olvide. Así es como ella fue educada y se da cuenta de que no fue la mejor forma. Al ser una mujer un tanto solitaria y alejada de los demás, los problemas con los que lidia en pareja los comparte con su hija Lisa, dándole una carga emocional más a la pequeña. Y su intención no es afectarla o que solucione sus problemas, pero de vez en cuando le cuenta a su hija sus frustraciones y muchas de estas veces ella arregla los problemas. Finalmente, Marge se lleva el primer lugar, porque a veces es una madre tóxica, pero siempre da lo mejor de sí y se esfuerza por no serlo. Además, no hay madres ni padres perfectos, y es que aunque hay muchas otras buenas madres, Marge es la que más explora a lo largo de la serie.
Si quieres que haga un video aparte sobre las mejores madres, puedes escribírmelo. O si es que quieres más videos sobre la familia amarilla y sus relaciones tóxicas. Si te gustó el video, regálame tu like y suscríbete. Con esto me ayudas mucho. Nos vemos en el próximo video.